Si te dijera que parte del corazón del monasterio del Escorial, uno de los monumentos más emblemáticos de España, fue construido con madera cubana, ¿me creerías? Pues sí, la isla, que fue colonia española durante más de 400 años, también está presente en las escaleras, pisos y puertas de ese edificio que encarna el poder imperial del siglo de oro. Hoy te voy a contar cómo las maderas de Cuba, valiosísimas, resistentes y exóticas, viajaron miles de kilómetros para terminar en uno de los lugares más simbólicos del poder monárquico europeo. Una historia que habla de arte, arquitectura, pero también de colonialismo, extracción y huellas materiales que aún nos conectan. ¿Qué es el Escorial y por qué es tan importante? El monasterio del Escorial se empezó a construir en 1563 bajo el reinado de Felipe II. Quería un espacio que fuera monasterio, palacio y panteón real. Lo diseñó Juan de Herrera, el arquitecto que dio origen al estilo herreriano. Sobrio, geométrico, monumental. En ese edificio se concentra el poder simbólico del Imperio Español, la fe, el Estado y la dinastía. Y como todo gran proyecto imperial, se construyó con materiales traídos de diferentes partes del mundo. Durante siglos, la madera cubana fue uno de los productos más codiciados por la corona, especialmente especies como el caoba, el júcaro, la majagua y el cedro. Esas maderas no solo eran bellas y resistentes, aguantaban la humedad, los cambios de temperatura y el paso del tiempo. Por eso se usaban para muebles finos, barcos y edificaciones nobles. A finales del siglo XVIII y principios del XIX se hicieron varias renovaciones en el Escorial, incluidas escaleras, pisos, puertas interiores y mobiliario eclesiástico, donde se utilizó madera importada desde Cuba. El uso de estas maderas en el Escorial está documentado en proyectos de restauración de estilo herreriano y en registros aduaneros de la época. ¿Cómo llegaban? Pues cargamentos completos salían desde puertos como La Habana o Santiago, cruzaban el Atlántico y desembarcaban en Cádiz o Sevilla para luego viajar por tierra hasta aquí, hasta Madrid. El proceso podía tardar meses y muchas veces se transportaban troncos enteros. Un dato curioso, en algunos documentos del Archivo General de Indias se mencionan envíos de maderas nobles de ultramar con destino específico al Real Sitio de San Lorenzo del Escorial. Este uso de recursos no era una excepción, era la norma. Cuba fue una fuente estratégica para el Imperio Español, no solo por su ubicación, sino por su riqueza natural y su estructura de dominación. Maderas, azúcar, tabaco, algún que otro oro, esclavos. La utilización de sus maderas en el Escorial no es un gesto de prestigio para la isla, sino una muestra clara de cómo se usaban los territorios coloniales como cantera, como almacén de recursos al servicio del proyecto imperial. Mientras en La Habana se deterioraban edificios y viviendas, las caobas cubanas adornaban los salones de poder de la metrópoli. Hoy, si visitas el Escorial, verás maderas centenarias aún conservadas. Algunas se mantienen en pisos de acceso restringido, escaleras nobles y ciertos muebles eclesiásticos. Técnicos del Patrimonio Nacional han confirmado en restauraciones recientes que parte de esas estructuras tienen caoba antillana y cedro cubano, imposible de conseguir hoy en día por las leyes de conservación y deforestación. La ironía es que esas mismas maderas, que ahora se cuidan como joyas en España, fueron taladas en masa en Cuba durante siglos sin políticas de reforestación y muchas veces con mano de obra esclava. Esta historia va más allá de un dato curioso. Es la evidencia física de una relación colonial que sigue teniendo consecuencias. Cuba fue usada, extraída y explotada. Y el Escorial, aún en pie, monumental, impecable, lleva esas huellas ocultas en su madera. En su interior habita la memoria no contada de una isla que mientras era saqueada también dejó una huella silenciosa en el centro del poder que la dominó. La próxima vez que visites el Escorial o veas una foto de su imponente arquitectura, recuerda que parte de Cuba está allí, no solo como recurso, sino como presencia histórica que nos obliga a mirar más allá del mármol y la piedra, porque cada clavo en esas escaleras de caoba tiene detrás un bosque desaparecido, un
un barco cargado de historia y un pueblo que aún busca contar su versión de los hechos. Y si quieres más historias como esta que te expliquen Cuba como lo haría una amiga bien informada, suscríbete, comenta y únete a la comunidad. Nos vemos en el próximo reporte.